Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto vernos en esta ocasión. Un tema no necesariamente feliz, como veremos, porque se trata de cubrir un hueco que hemos visto, que hemos constatado desde el PUEC con relación a estos eventos recientes del Popo, en donde ha sido, pues, patente una falta de información oportuna, confiable, verificada, sobre el fenómeno mismo, que nos digan en qué consiste, cuál es o puede ser el riesgo real que podemos esperar, pero sobre todo, qué hacer en caso de que esto suceda de una forma más contundente. En el PUEC nos interesó abordar esta problemática, pero desde el punto de vista cultural, de la percepción que tienen de ello las personas, los pobladores que habitan en las inmediaciones del volcán del Popo, pero en general de los volcanes, y de sus efectos materiales sobre su modo de vida. Y esto es porque la euforia de la globalizadora tiende a homogeneizar los valores y rasgos culturales de nuestros pueblos, lo cual banaliza las diferencias en una especie de folclorismo que es necesario rescatar. Adicionalmente, en los últimos años también ha sido patente un reclamo con un amplio respaldo social, ubicar estos procesos, los procesos sociales, culturales, en una perspectiva de derechos humanos, en nuestro caso en particular, del derecho a la ciudad. Por estos motivos tenemos ahora esta primera sesión del ciclo que hemos titulado Erupciones y Sociedad, un binomio indisoluble. Esta perspectiva analítica que la maestra Lilia Rivero Weber, investigadora del PUEC, inició en su seminario La ciudad y sus patrimonios, y que realmente ha sido todo un acierto, porque no se puede suponer que el patrimonio, por ser material y tener ahí una permanencia de siglos, ese es el valor en sí mismo. Si el patrimonio, y Gauri nos va a apoyar mucho el día de hoy para ver cómo podemos ver ese patrimonio duro, tangible, material, pero desde una perspectiva cultural. Entonces, te damos la bienvenida, Gauri. Déjenme presentarles la maestra Gauri Ivette García Medina. Ella es maestra en arquitectura, investigación y restauración de sitios históricos por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella también es especialista en restauración de monumentos y sitios históricos por la Facultad de Arquitectura de la misma Universidad de la Nicolaita, y licenciada en arquitectura por la Universidad Vasco de Quiroga. Se ha desempeñado como jefa de control y restauración arquitectónica en la Dirección de Monumentos Históricos, Obras, Costos y Proyectos del Museo del Estado de Michoacán entre 2017 y 2018, y justamente es la experiencia que ella tiene en este ámbito territorial, donde nos va a ubicar la plática del día de hoy sobre el caso del volcán Paricutín y sus efectos, sus impactos en la cultura. Gauri es miembro activo de ICOMOS México, organismo A de la UNESCO. Fue miembro entre el 2014 y 2018. Ha sido directora de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos en Michoacán, y ha sido pionera en programas de monitoreo del patrimonio. Algunos de los programas que ella echó a andar, entre ellos se cuentan el que se llama Guardianes del Patrimonio, Historia Monumental de la Evangelización a la Independencia, Ciencia y Patrimonio. En fin, como ustedes ven, es una persona dedicada en cuerpo y alma al tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, yo sin más trámite te doy la palabra, Gauri, no sin antes agradecerte nuevamente el haber accedido, tener la generosidad de compartirnos sus conocimientos. Entonces, la presentación de Gauri la ha titulado La lógica de habitar, patrimonio y medio ambiente,
Y ustedes ya conocen la dinámica de nuestros seminarios. Vendrá una exposición por nuestro ponente en primer lugar, y al finalizar abriremos un espacio de comentarios y preguntas para la ponente. Entonces, pues adelante, Gauri, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, con el gusto de saludarlos. Invitarlos a que nos sintamos en una mesa de diálogo y en un espacio de convivencia. Voy a iniciar, es una ponencia muy cortita porque quiero también poder platicar con todos ustedes. Vamos a invitarnos, y me voy a invitar yo también, por eso disfruto tanto estos diálogos, a un viaje. Vamos a hacer un viaje en el cual vamos a mezclar dos cosas que generalmente no se mezclan o no se unen o no les ponemos atención, que tiene que ver con nuestro medio ambiente y el patrimonio. Si alguno de ustedes gusta abrir sus cámaras, bienvenidos. A mí me gusta muchísimo trabajar directamente a los ojos con la gente, y si quieren ir haciendo sus preguntas, anotándolos cuando cierre la pequeña y modesta ponencia, con muchísimo gusto yo trataré de enfocar a las respuestas. Voy a darme a la tarea de empezar la presentación, si no tienen inconveniente, y serán unos minutitos nada más. La idea de esto es que empecemos a tener un conocimiento significativo al respecto de lo que tiene que ver con el patrimonio, el medio ambiente y la ciencia que nos ocupa. Si ustedes ven mi presentación, serían tan amables de comentármelo para yo poder avanzar. ¿Se ve mi presentación? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues inicio con una reflexión y vamos haciendo un viaje, porque nuestra parte más fuerte del tema de la arquitectura y de la ciencia es nuestro cerebro y nuestra imaginación. Y entonces hay un relato, por eso a mí me encanta el tema patrimonial, porque estamos trasladándonos en el tiempo. Hay un relato donde habla de que los pobladores dejan sus tierras, la tierra de sus ancestros, pierden su entorno y sus formas de vida. Fíjense qué fuerte de escuchar esto, leer esto de hace muchísimos años, ¿no? Y esta migración, que es una migración ambiental obligada, los encamina hacia un lugar incierto donde conforman una nueva comunidad y una nueva forma de vida. Esto sucedió en Michoacán. Yo vivo en Morelia, esta es mi tierra, y en un lugar cercano que ahorita nos vamos a ir acercando en este viaje, vamos a saber qué es lo que pasó con la población. Este es el motivo de la plática, pero vamos a hablar técnicamente cómo hemos trabajado en Morelia, cómo se trabaja a nivel internacional estos temas. Sin embargo, el hecho de que exista o haya existido en algún momento una migración ambiental obligada nos hace reflexionar y nos pone a pensar que la historia tiene un ciclo, y la historia en este ciclo y en esta espiral se puede volver a repetir. Es decir, no estamos exentos, tuvimos una pandemia, no estamos exentos de que nos acontezcan cosas parecidas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Esta es parte de un pedacito de mi ciudad que yo les invito a que empecemos a viajar conmigo, con su imaginación. Estoy agradecida a la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto, este maravilloso programa, doctor, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, doctor Javier Delgado. Muchísimas gracias por su gestoría y por todo su apoyo. La lógica de habitar una ciudad, a mí me gustó mucho este título porque estamos tan inmersos como arquitectos, como investigadores, como ciudadanos de a pie, en habitar una ciudad que no nos damos cuenta. Y cuando tomamos decisiones acerca de ella, creo que esto es importante, cómo vamos a tomar cada uno de los pasos y cómo vamos a decidir qué calle se abre, qué calle se cierra, qué vialidades van a ser transitadas a pie, etcétera, etcétera. Y la otra parte, patrimonio y medio ambiente. ¿Por qué estamos uniendo estas dos áreas? Porque la propuesta que se llevó a cabo en la unión de G20 o en este evento de G20 en Italia por parte de México y su servidora fue hablar desde el patrimonio como un baluarte del medio ambiente, es decir, como un elemento que nos puede apoyar para que el medio ambiente se conserve en diferentes generaciones. Nosotros tenemos un tema con las construcciones contemporáneas de
de pocos años. Sin embargo, tenemos un estudio de más de 500 años con el tema patrimonial en México. Es por esto que la lógica de habitar una ciudad en este programa fue que esencialmente es un tema de movilidad, de medio urbano, de vivienda, tiene estas visiones novedosas que me parece que es una gran aportación, doctor. Y creo que esto es muy bueno para beneficiar a sus alumnos y a las posibles gestiones, como ya lo mencionó usted en un inicio. Entonces, yo les invito a que hagamos un ejercicio y pensemos cuál es la lógica nuestra, cuál es la lógica de todos los días de habitar nuestra ciudad, en el punto en el que nos encontremos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué instrumentos? Y yo me voy a centrar en este momento, en este viaje, en los instrumentos legales mexicanos para la salvaguardia del patrimonio. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos instrumentos legales es muy difícil tomar decisiones o no tenemos elementos y se vuelve discrecional el asunto. No es solamente la ciencia, necesitamos ejecución de las acciones, del decir sí o el decir no en torno al patrimonio, al medio ambiente, a la ciudad y a todo lo que acontece alrededor de ella y con sus ciudadanos. Entonces, México firma en París en 1972, y se rige por los sitios y patrimonio mundial de nuestro país. En el caso mexicano existen diversos códigos, leyes, reglamentos, áreas jurídicas, y en algunos casos pueden estar dirigidos hacia el patrimonio natural, pero tienen una amplia relación con el patrimonio cultural. ¿Para qué nos sirve a nosotros la normatividad y los acuerdos mundiales? Miren, estimados compañeros que tengo el favor de su presencia el día de hoy. En esencia, el patrimonio inicia para no pelear entre naciones, para entendernos entre seres humanos de diferentes áreas culturales, de diferentes visiones del mundo. Esa es la razón por la cual empezamos a reunirnos en diferentes áreas. Y entonces tenemos un beneficio en el caso empresarial para la sostenibilidad, la misión de los monumentos como un programa, las personas, fíjense qué interesante, con la dimensión social de los monumentos, es decir, esta aportación, este contenedor, este elemento tangible que todos los días está con nosotros, sobre todo los que habitamos ciudades patrimoniales o que tenemos entornos, como el caso de ustedes, el Popocatépetl, y nosotros, el Paricutín, que tenemos entornos sólidos. ¿Cuál es la dimensión social de estas circunstancias? Y el planeta, es decir, la huella del patrimonio. Me voy a ir un poquito rápido porque todo esto lo van a poder encontrar, o si tienen alguien más dudas, si quieren adentrarse en el tema de gestión y el tema legal, con muchísimo gusto les dejo mi correo al final y nos ponemos de acuerdo para platicarlo. Pero en esencia creo que mucha de esta información ustedes la contienen, la conocen, pero le voy a dar un viajecito pequeño en lo que tiene que ver con el material, con las materias de patrimonio, el área cultural, inmaterial, natural. Y nosotros estamos enfocados en una línea, que es la física. Sin embargo, tiene una relación directa con reserva de la biosfera, paisaje natural y todos los elementos que tienen que ver con el ser humano. Y entonces, México, ¿qué tiene que ver con esto? Pues es un estado parte, es decir, México como estado mexicano busca la paz a través del humanismo. Y esta lógica es la que yo quiero acercar con todos nosotros a cuál es la lógica de habitar una ciudad. Estamos cumpliendo con estos elementos y los cuales el estado mexicano está obligado ante las demás naciones. Miren, por aquí tenemos el nivel que ocupa México a nivel internacional. Es decir, estamos arriba, hemos sido pioneros, hemos sido, y me refiero a los ancestros que hemos tenido aquí, a otros investigadores, han levantado la mano en el tema patrimonial. México se ha destacado a nivel internacional por el tema patrimonial. Y en este caso se inscribe a sitios. Yo voy a hablar un poquito más de Morelia, pero, ¿qué es lo que sucede? Para inscribir un sitio en la lista de patrimonio mundial, y sigo con lo legal, y sigo con la parte lógica de habitar una ciudad, nosotros en Morelia teníamos problemas muy importantes en el tema de movilidad, de la habitabilidad del espacio público. Sin embargo, hubo gente, como ustedes que ahorita están estudiando, como sus maestros, como su servidora, que veían algo más en Morelia, en la lógica de una ciudad, y vieron que
había valores universales excepcionales que nos pueden incluir en esta lista, y entonces levantamos la mano ante el Comité de Patrimonio Mundial, que se reúne una vez al año. Y en ese momento nosotros nos vemos envueltos y protegidos, en el caso de Morelia, por estas cartas, convenios internacionales que están vinculados y que nos ayudan a trabajar a favor de la ciudad, a favor de los monumentos, pero sobre todo de los habitantes, que esto es una parte muy importante. Cuando nosotros hablamos, queridos compañeros, del tema patrimonial, generalmente hablamos de los monumentos. Si los monumentos no son solamente entes de cal y piedra, son elementos que empiezan a recibir la historia, y a mí me gusta mucho verlo de esta manera. Yo los veo como libros. Nosotros podemos leer perfectamente los monumentos, podemos leer los elementos naturales, podemos leer el Popocatépetl y podemos leer también el Paricutín, y hacia allá vamos, ¿no? Tenemos un elemento en la parte legal muy importante, que es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas del 72, que es uno de los elementos más fuertes que nos rigen a nivel nacional. Y aquí va la carnita, que es lo que yo creo que alguno de ustedes, que ojalá que así sea, que esta charla sea un motivador. Si a alguno de ustedes le interesa la línea patrimonial, la línea del medio ambiente con el tema de ciudad, de verdad, enfóquense en cómo vamos a tener lineamientos y manuales y procedimientos. Es decir, si nosotros tenemos todas estas cartas internacionales, todos estos elementos que vinculan al Estado mexicano con otras naciones a favor del medio ambiente, a favor del patrimonio, a favor del ser humano, pero no contamos con elementos normativos claros, únicos para cada área, para cada ciudad, estamos teniendo un hueco muy grande y no podemos tomarlos en cuenta, no podemos aplicarlos, y entonces no podemos llevarlos desde este elemento macro hasta la lógica de habitar una ciudad, que es lo que yo les decía. Que esto es lo que nosotros hemos vivido, por ejemplo, en México y en mi ciudad. Todos estos cambios de reglamentos, de lineamientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque han sido necesarios y porque la ciudad se mueve, igual que los seres humanos, y la ciudad evoluciona, y el medio ambiente también, y el patrimonio también. Entonces hemos tenido que ir adaptando varios temas. Hace, no sé, unos años, más de 10 años, el tema de movilidad y desplazamiento, en el caso de mi ciudad, no era un elemento, no era un área importante de atender. Y nosotros vivimos afortunadamente en una ciudad, imagínense que nuestro desplazamiento máximo debe ser de 30 minutos. Sin embargo, si nosotros no seguimos atendiendo estos elementos de desplazamiento, tanto de pie como en vehículos motores, nuestros desplazamientos pueden alargarse hasta de 1 hora, siendo una ciudad que se diseña para gobernar y para vivir bien, que ese es el caso de la ciudad de Morelia. ¿Y qué es lo que contiene la ciudad? Pues aquí es un ejemplo muy pequeñito, pero es parte de los valores universales excepcionales, que también en Ciudad de México los tenemos. Y dicho sea de paso, yo nací en Ciudad de México. Si nosotros volteamos alrededor de nuestro centro histórico, vamos a encontrar elementos muy parecidos a lo que les estoy presentando en este mapita, que es uno de nuestros monumentos de gran escala, que son contenidos y contenedores de nuestra ciudad. Y bueno, finalmente, la aplicación práctica del marco normativo. Cómo habitamos la ciudad, qué queremos para nuestra ciudad, y cómo vamos a hacer que los ciudadanos puedan apoyarnos y apoyarse ante el gobierno o ante la ciencia o ante los propios ciudadanos para protocolos de una habitabilidad mejor. Y finalmente, creo que lo más importante en el caso de mi ciudad y en el caso también del área del Paricutín, que está en Uruapan, es la normatividad municipal. Es decir, llegamos, como les comentaba, desde un lado, de lo macro a lo micro, igual de este lado la construcción de estos elementos normativos. Cada ciudad, cada método es distinto, no hay una receta de cocina. Yo creo que, y lo he sostenido durante estos últimos años, las reglamentos deben de ser adecuados a cada una de las ciudades. ¿Y quiénes son los que lo van a hacer? Ustedes, las nuevas generaciones,
o los científicos que tienen oportunidades para ir manejando líneas del tiempo. Fíjense que una de las aportaciones que su servidora logró hacer en el tema de Morelia, en una de sus tesis, fue precisamente esto, la línea del tiempo. ¿Y por qué es importante una línea del tiempo en la parte legal, en la parte política, en la normativa, en el tema del medio ambiente? Porque la línea del tiempo no nos miente y nos empieza a contar lo que ha sucedido en otras generaciones y nos empieza a decir cómo resolvieron los problemas y nos da una línea, empezar a regular los problemas que nos acontecen en este momento. Y sobre todo, los elementos para aplicar la parte legal y la difusión de la misma. Aquí es un elemento importante de hablarles de cómo el paradigma material de la conservación fue marcado por la paz ambulantes. En ese se logró disminuir y el día 5 de junio del año 2001, como paradigma internacional sin uso de la violencia, queda liberado el centro histórico. Por muchos acuerdos con los diferentes agentes, tanto económicos como políticos como sociales. Es decir, se buscó una solución a un problema muy importante. Este es parte del mapeo que nosotros tenemos de la ciudad de Morelia y esto es lo que nosotros tenemos concentrado como el elemento patrimonial más importante. Es decir, toda esta lógica que yo les estaba comentando de habitar nuestra ciudad está concentrada en estos elementos pequeñitos que tenemos aquí. Okay. A partir de la declaratoria como patrimonio mundial, esta situación se modifica paulatinamente hasta convertir en activos económicos los elementos simbólicos. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros analizamos nuestra ciudad, nosotros podemos estar visualizando el tema patrimonial, el tema natural, solamente desde la parte simbólica. Pero también existe este otro tema, el tema de cómo vamos a trabajar los paradigmas o lo relacionado con la parte funcional, los temas físicos y los temas económicos. Okay. Los procesos legales en el patrimonio pueden ser considerados en un inicio como bienes simbólicos y se van convirtiendo poco a poco en activos económicos. Ahora, esta es la parte que a mí me interesa muchísimo cada vez que platico con alguien, ya sea en una conferencia o en una charla, con el tema patrimonial. ¿Cómo podemos apoyar nosotros a transformar nuestro mundo a través de estas iniciativas de Naciones Unidas para dar continuidad al tema del desarrollo? Es decir, ¿qué nos dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos ustedes conocen? Que tenemos un problema tangible, que tenemos a la puerta de la esquina, la vuelta de la esquina, el race to zero. Tenemos elementos que nos dicen que las circunstancias del planeta y del medio ambiente deben acotarse desde una lógica de habitar una ciudad para Seguimos platicando y ustedes me dicen si pueden ver mi presentación. Sí se ve. Perfecto. Bueno, pues nos quedamos entonces justo en este tema. ¿Cuáles son nuestras diferencias? ¿Desde dónde vamos a empezar a buscar las soluciones y la lógica de habitar una ciudad? Y entonces analizamos el impacto que provocan los cambios, identificamos relaciones, buscamos los cambios de paradigma, es decir, hay que repensar. Esta lógica tiene que ver, o a lo que yo quiero invitarlos es a replantear cuáles van a ser las modificaciones físicas y funcionales, desde dónde vamos a observar esta ciudad, desde dónde vamos a observar el medio ambiente y desde dónde vamos a observar nuestro planeta.
Y yo les propongo un ejercicio muy sencillo. Cerremos en este viaje en el que estamos todos convocados, cerremos nuestros ojos y recordemos una parte de nuestra ciudad, del día de hoy, por ejemplo. Cómo nos desplazamos, cómo se desplaza el ser humano, cómo se desplazan los diferentes agentes en nuestra ciudad. Y ahí empieza la lógica, justo desde ahí, desde a pie de tierra. Y la otra pregunta que también nos puede apoyar a que esto sea un conocimiento significativo o lo que su servidor está buscando transmitirles, pues llega directo a su corazón, por supuesto, y a su cerebro. Pero sobre todo este espíritu de búsqueda. ¿Qué es lo más importante que existe en tu ciudad o alrededor de tu ciudad? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué vamos a proteger? Es decir, de aquí a 500 años, ¿cuál va a ser el legado de este equipo que el día de hoy está reunido alrededor de unas computadoras y está analizando el tema de ciudad, el tema del Popocatépetl, el del Paricutín, etcétera? ¿Cuál es nuestra aportación y desde dónde vamos a plantear nuestro concepto? Y miren, les platico ya el ejemplo, que es a lo que se refería el doctor en un inicio, que justamente es esto, el Paricutín. Que el Paricutín es un volcán que en esta zona hace erupción y entonces hace que se traslade toda su población. De un momento a otro llegaron geólogos y les avisaban a la población, oigan, ustedes tienen que trasladarse, tenemos un elemento que esté a punto de erupción. La población aquí en Michoacán, sobre todo en la meseta purépecha, son gente muy arraigada a usos y costumbres, no quisieron trasladarse. Y lo tuvieron que hacer ya cuando era inminente esta migración forzada por elementos de la naturaleza. Y el resultado es el siguiente, tenemos mapeo de lo que sucedió, tenemos al lado izquierdo, pues lo único que quedó de vestigio de aquella población, y como recuerdo fuerte y tácito, en una de las escuelas primarias indígenas que estuvo desplazada y se traslada a generar una nueva ciudad en Calzoncin, maravilloso mural. El mural finalmente en Michoacán es una forma de expresión sólida de una manera de idea de cómo vimos el mundo, ¿no? Y aquí habla de cómo se desplazaron, de cómo se estuvieron moviendo. Lo pintan en 1950 y se llama El Éxodo. A mí me gusta mucho este mural y por eso quise traerlo ante ustedes, porque se observa cómo los pobladores originarios recogen sus pertenencias y obligadamente migran. Pierden su entorno, pierden su forma de vida, se alejan y ellos lo describen así, no crean que soy yo la que estoy haciendo esta poesía. Ellos mismos en sus documentos dicen, nos alejamos a un lugar incierto, dejando la tierra de nuestros ancestros, donde habíamos cortado nuestro cordón umbilical. Aquí en Michoacán, un uso y costumbre en algunas zonas, sobre todo de la meseta, el cordón umbilical cuando nacen los pequeños se entierra abajo del hogar. El hogar es el área en donde la nana cocina. Entonces, a ellos les podía mucho haber dejado su cordón umbilical, haber dejado a sus ancestros, y le piden, así habla la descripción de este mural, a la madre naturaleza o madre creadora, que encuentren un lugar y que ella que está dormida, ella que es la madre creadora, vuelva a despertar para que su tierra en donde ellos llegan sea productiva. Entonces, en este mural maravilloso ustedes pueden ver las personas originarias cómo empiezan a generar una nueva ciudad. Y entonces, fíjense bien, en este momento ellos, la lógica que yo les estaba hablando de habitar una ciudad cuando ya existe un centro urbano consolidado, ellos lo empiezan a generar. Ellos tienen un lienzo en blanco y por eso es tan importante para nosotros el éxodo, para nosotros salida forzada de los habitantes. Lo más interesante que a mí me parece en esta migración, ¿qué es lo que nosotros podemos preguntarnos en nuestra ciudad? ¿Qué construcciones originarias son habitadas? ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran los sistemas constructivos? ¿Por qué habían decidido utilizar estos sistemas de acuerdo a el ambiente natural? Es decir, el clima, los asoleamientos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta nueva ciudad? ¿Y qué es lo que se traen los ciudadanos cuando hacen esta migración? Y fíjense que hay algo bien interesante que
los invito a que no se salgan de este viaje y de esta maravillosa vuelta en muy poquito tiempo a mi comunidad. Ellos se traen usos, tradiciones y costumbres. Hagámonos esa pregunta: ¿qué tradiciones, qué usos, qué costumbres, qué formas de vida o de ver nuestro entorno persisten? En el tema de Calzoncin, que es la fotografía que ustedes están viendo, continúan las formas de vida, continúan los usos y costumbres. Por supuesto, el pensamiento ha cambiado, no necesariamente evolucionado, pero se ha modificado. Pero también pongamos a pensar eso: cómo ha sido modificado las formas de construcción, las formas de los trazos de la ciudad. Sin embargo, en Michoacán, en la mayoría de las zonas de la meseta purépecha de la Cañada de los 11 pueblos, las fiestas, somos muy fiesteros, las fiestas continúan, es decir, incluso nuestras fiestas pagano-religiosas, nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones continúan. Se puede observar cómo esta recomendación para el paisaje urbano histórico, después de su implementación, es un conjunto de elementos. En otras palabras, podemos observar el patrimonio más allá de las piezas o fragmentaciones, que era lo que yo les comentaba. Esto es parte de unas conclusiones que yo tenía, que tengo de estos elementos del Paricutín. Es decir, no podemos observar esta ciudad en pedacitos. Por eso es importante trabajar el tema del monumento, del patrimonio de nuestros ancestros, envuelto en todo esto que nosotros conocemos ahorita como medio ambiente. Esto es parte de una traza lógica de un asentamiento de mi ciudad, del punto 00, le digo yo, que es el área en donde se funda prácticamente la ciudad. En paralelo, estar todos los días de pie en tierra, que eso es lo que yo les puedo aportar con mucho gusto y con mucho cariño el día de hoy. Yo les estoy aportando la parte práctica, porque su servidora, más allá de ser una teórica, generalmente estoy a pie de tierra y nos ha puesto en cara a una realidad. La conservación es una condición al desarrollo y se tiene la potencialidad de formar parte de un cimiento para una estructura de progreso social. Fíjense qué interesante, a mí me emociona mucho esto, porque sí he tenido complicaciones por aseverar esta circunstancia, pero veamos el tema patrimonial, veamos cuáles son nuestros ancestros en nuestra propia familia, en nuestra propia vida, las creencias que tenemos en casa, las comidas que tenemos, lo que nos gusta bailar, lo que nos gusta escuchar. Eso es parte del tema patrimonial y pone en el centro algo muy interesante que al final les voy a comentar. Entonces, contamos ya con dos elementos de nuestra narrativa: conjuntos y desarrollo, que tienen que ver con lógica de habitar la ciudad. Nos falta el tercero, que está considerado como el espíritu del paisaje o la percepción, es decir, cómo cada uno de nosotros observamos nuestro paisaje. Miren, este es el problema que teníamos en Morelia. Antes de esa fecha que les comentaba, que en un momento se logró una gestión que fue paradigma internacional y se libera. Nosotros, la generación de su servidora, no conocíamos las fuentes que teníamos al interior de Morelia. Y este 5 de junio, maravilloso 5 de junio, con acuerdos y con temas de reglamentación, de bandos, de normatividad, liberan el centro histórico, nuestros ancestros, para regalárnoslo a estas generaciones que tengo hoy, el día de hoy. Se puede armonizar el patrimonio con desarrollo, dado que existen lazos para la construcción de indicadores hacia la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que era lo que les mencionaba. También consideramos que la recomendación está vislumbrada en la gobernanza. Tal vez se requiere mayor fuerza, dado que muchas de las capas que construyen el paisaje urbano o el medio ambiente, como lo conocemos nosotros, tienen que ver con tomas de decisiones. Ojo, esto es muy importante. Tomas de decisiones desde el ámbito académico, desde el ámbito social, pero también desde el ámbito político. Es decir, qué decisiones importantes vamos a tomar nosotros como ciudadanos propositivos a favor de nuestra ciudad y de nuestro legado de aquí a 500 años. Por lo tanto, lo que se ha de buscar es construir mecanismos intersectoriales para aplicar dichas recomendaciones. Las visiones de cada gestión de gobierno, si bien pueden ser dirigidas por marcos legales, como lo mencionamos en un inicio,
En la práctica deben enfocar esfuerzos para que se lleven a cabo. Es decir, no solamente es la ley, tenemos que aplicarla. La inconsistencia entre legislación, planeación y gestión gubernamental conlleva a la generación de resultados dispares, con consecuencias algunas veces positivas y algunas veces, la mayoría, cuando hay esta inconsistencia, negativas, que influyen directamente en la manera en la que el ciudadano habita su ciudad. El ser humano, y con esto voy cerrando este viaje al que estoy muy agradecida que me hayan acompañado, quiero invitarlos a que tengamos mucha claridad en estos elementos que con gusto les estoy compartiendo. El ser humano, por naturaleza, se apropia y transforma el territorio y adecua sus necesidades para poder identificarse con él mismo, para generar paisajes en los cuales, a través de su esencia, pueden leer los usos del espacio o los estados de ánimo, ya sea de quienes lo concibieron o de quienes lo habitan. Fíjense bien que estamos haciendo un elemento de traslado o de movilidad en el tiempo. Estamos hablando en el tema patrimonial de cómo percibía el espacio, cómo percibía la ciudad aquellos habitantes, como en el tema del Paricutín, que estaban antes alrededor del volcán. Y cómo lo percibimos ahora después de una circunstancia ajena que está generada por la naturaleza. Miren, esta es la fuente que nosotros no conocíamos, ¿no? Y que después de estos elementos de una lógica de habitar una ciudad donde la mayoría de los ciudadanos de Morelia y afortunadamente agentes de decisión pugnaron por el tema patrimonial y dijeron: lo más importante para nosotros es que los ciudadanos de a pie puedan observar su patrimonio, pues tenemos estos resultados, afortunadamente, hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, el tema del medio ambiente es algo que está a la vuelta, como les decía, de la esquina. En Morelia nosotros nunca habíamos tenido una fotografía como esta. Este es nuestro acueducto y la fotografía que están viendo ustedes con nieve, pues es algo que sucedió hace muy poquito y es inaudito para nosotros. Estamos con elementos muy claros en el que el medio ambiente está cambiando alrededor de nosotros. Entonces, el trabajo de la ciencia y el trabajo de cada uno de nosotros que tenemos un poco de tiempo para sentarnos a buscar esta lógica, pues creo que es importante que tomemos en cuenta estos elementos, ¿no? Estas llamadas de atención que acontecen día a día en varias partes de nuestro país y, ¿por qué no decirlo, de nuestro planeta? Es por ello que un solo espacio a través del tiempo puede tener diferentes significados. Para las personas, como les mencionaba hace ratito, el paisaje urbano histórico que se conserva en las ciudades, no nos hablamos solamente del modo de vida de las personas o de la relación que tienen con la naturaleza. Al conservar estos paisajes, nos vemos inmersos en cada lugar y podemos disfrutar por instantes efímeros de la misma experiencia con la que fue planteada la intervención del hombre en el espacio a través del tiempo. Es decir, si en un momento dado nosotros logramos entender por qué nuestros ancestros diseñaron esta ciudad, por qué se trasladaron, por qué construyeron alrededor de elementos naturales, por qué hubo una migración, entonces nosotros desde esta lógica podemos rediseñar nuestra ciudad. Dicen que no conocer las razones de nuestros antepasados es encaminarnos a las tomas de decisiones hacia el fracaso. Eso es un tema justo del asunto patrimonial, pero creo que es muy lógico. Es decir, si nosotros no encontramos documentos antiguos o sabemos por qué se construyó de cierta manera ciertas calles, podemos cometer errores que ellos ya los habían resuelto. En esencia es eso. Dado que el paisaje histórico urbano es la expresión de todo lo que es posible percibir como componentes integrantes del sistema y de los entornos de unas ciudades patrimoniales, la construcción del concepto de paisaje histórico urbano en la psiquis social resulta subjetiva, dependiendo de la diversidad de lecturas particulares y comprensión de imaginarios sociales, como ya lo habíamos mencionado. En síntesis, se considera que el paisaje histórico urbano debe ser considerado no solo un paisaje físico, sino también social, de un modo de incluir la reflexión en la elaboración de instrumentos, que esto nos liga con el inicio de la plática.
qué instrumentos vamos a diseñar nosotros para nuestra ciudad, para la gestión, el desarrollo de la población local, entendiendo no solo en términos de crecimiento económico, sino de mejora integral a partir de, ojo, las potencialidades propias de cada comunidad. ¿Qué es lo más importante, como les mencionaba, de nuestra ciudad? Nosotros contamos con un área peatonal maravillosa que es la que ustedes están viendo aquí en esta fotografía, y finalmente en pandemia, por ejemplo, fue la única zona que nosotros teníamos para poder caminar sin complicaciones, y era un área de peregrinación que va de una fuente a un templo, la calzada Fray Antonio de San Miguel Iglesias. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Desde dónde nosotros vamos a diseñar estos instrumentos de apoyo? Y con esto concluyo, es aquí donde buscamos un equilibrio, en donde el derecho a percibir el paisaje, fíjense qué interesante, el derecho a percibir el paisaje, el derecho a abrir los ojos y ver el cielo y opinar desde distintas visiones es nuestra gran fortaleza. Creemos firmemente que solo teniendo las condicionantes de habitabilidad, movilidad para el desplazamiento y la posibilidad de proteger el patrimonio y el medio ambiente nos darán una lógica para poder vivir en el planeta, en donde nuestro centro, que era lo que les mencionaba anteriormente, esencialmente es el capital humano. Muchísimas gracias por su atención. Por mi parte sería todo, estimado doctor. Agradezco muchísimo a todos ustedes la gentileza de su escucha y estoy para servirles. Muchas gracias, Gauri. Qué entusiasmante perspectiva nos has transmitido. Creo que, como tú bien lo mencionas, este background teórico académico que es necesario para aquilatar. A final de cuentas, es toda esta riqueza cultural que tenemos, pero también es importante este entusiasmo, esta fascinación que tienes con tu tema, que no es una materia fría, sino que estás embebida con el tema. Yo nada más voy a hacer un par de comentarios y dejarle la palabra a quienes nos están acompañando el día de hoy. Me parece que hay dos partes que yo rescato de tu charla, y es uno, que en el título mismo de Habitar la Ciudad, concebida no solamente como calles, asfaltos, semáforos, sino la gente de a pie, lo mencionas así, me parece muy oportuna la forma de referirse. La gente de a pie, las personas con sus sueños, con sus carencias, porque al final de cuentas esas carencias no las podemos ignorar, pero también con sus aspiraciones de vida, aspiraciones de mejores condiciones. Sí, efectivamente, todos somos aspiracionistas cuando queremos tener mejores condiciones de vida. Esa es una. Y la otra, que justamente es el tema que nos llevó a diseñar este ciclo. En el caso de la erupción del Paricotín, tú mencionas, nos lo pusiste de una manera muy directa. La gente no quería salir, no solamente porque no tenían información, sino porque era su modo de vida. O sea, lo dijiste tal cual. Y en este caso, nosotros lo que queremos con este ciclo no es fomentar un temor irracional ni un sentimiento de temor. Tú lo mencionaste, no una plataforma de temor, sino pues un conocimiento de lo que está pasando. Sabemos que hay lineamientos, sabemos que hay protocolos, no los estamos ignorando, pero pensamos que estos documentos deben estar más a la mano de los ciudadanos, y pues no pensar que solo porque está pasando en una parte del país, en el Popocatépetl, pues bueno, les va a tocar a Puebla, pues qué tristeza. La verdad es que cuando pasa eso, pues todos somos de Puebla, ¿no? Tú nos traes ahora el caso del Paricutín. Bueno, pues esto nos hace ver que efectivamente le pasó ahí, le pasó en unas localidades, pero nos pasó a todos, ¿no? Nos pasó a todos,
porque impactó nuestra cultura, porque impactó nuestra herencia cultural. Bueno, yo te lo agradezco muchísimo la presentación del día de hoy y pues yo invitaría a quienes nos acompañan en el seminario para que hagan sus comentarios o preguntas a Gauri, que está aprovechando que está con nosotros. Porque no crean, no tiene mucho tiempo, lo hemos tenido que secuestrar para que deje sus actividades. A ver, no veo manitas levantadas. A ver, aquí ya hay una primera. Karina Romero. Gracias, doctor. Bueno, me parece muy interesante el planteamiento de esta ponencia de poner en el centro a las personas, ¿no? Y es muy cierto que esta interacción social a través de las relaciones que se da en el hábitat van dejando huella y van marcando en los diferentes momentos estas huellas que se ven reflejadas en la traza urbana, en los edificios, en los monumentos, y es como muy, muy interesante, ¿no? El considerar esta parte de este habitar, de estas relaciones sociales que se dan entre las personas de una región, de una sociedad, donde es testigo, ¿no? El paisaje urbano que permanece y que a través de él, pues podemos conocer como esta vida cotidiana, ¿no? de las sociedades. Entonces, a mí me parece como muy, muy, muy interesante, muy cierta esta parte de la habitabilidad y de la movilidad que tienen las personas, porque finalmente el patrimonio es ese vínculo, es esa asociación entre las personas y su territorio. Y pues bueno, felicidades, muchas gracias por esta charla. Gracias, doctor. Gracias, Karina. Ligia González. Muchas gracias. Yo quiero comentar que me gustó muchísimo la presentación por estas razones que voy a comentar. En primer lugar, bueno, además de que son imágenes preciosas y está muy bien armada, tiene una parte plástica que siempre se aprecia. Lo que yo aprecio mucho de esta presentación es el hecho de que estás juntando la relación entre la ciencia y la acción, ¿no? Entonces, por un lado, este peso que le das a la normatividad, al estar diseñando y preparando desde la parte gubernamental, desde la parte oficial, desde la ciencia, desde la normatividad, desde la legislación, ese conjunto de cosas que son necesarias para actuar. Ese es un valor que yo le aprecio mucho en el trabajo académico, el llegar a conjuntar estas cosas y en decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Sí hay que salvar el patrimonio, sí, pero ¿cómo le hacemos? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cuándo tiene que hacerse? ¿No? Entonces, ese es un tema que realmente aprecio mucho de esta presentación. Y el otro es la idea, que también está asociado con lo que presentaste, de que no hay que esperar a que suceda el desastre para empezar a actuar o para estar preparados para tener un plan de acción. Lo que tú presentabas tiene mucho que ver con, al principio, con la reacción de la comunidad, con cómo le hace la comunidad, migra, se las tiene que arreglar por sí misma, encuentra parajes, se instala y construye lo que tiene que hacer. Pero conforme fuiste desarrollando el tema, decías, bueno, estamos en otro momento, ahora la cosa pues puede ser diferente, ¿no? La comunidad no tiene por qué estar sola, hay que trabajar entre la comunidad y todos los otros actores, ¿no? Hablaste de como ya dije, de actores gubernamentales, de legisladores, de actores internacionales,
de instrumentos nacionales e internacionales y de todo esto que hay que tener preparado para actuar. Entonces, en síntesis, para no hablar mucho, estos dos temas de no hay que esperar para actuar y trabajar con la comunidad, y de que no todo se queda en la ciencia y en el conocimiento puro, sino que se aterriza, y es cuando tiene sentido todo el conocimiento que se va creando, la observación, el análisis, el estudio, cómo se aterriza y se puede aterrizar oportunamente en el caso de este tipo de desastres. Me queda la duda de cómo, en un caso hipotético que esperamos que no suceda, hacer para que la población participe en el diseño y en la selección de sus nuevos entornos y ese tipo de cosas. Esa es como una agenda pendiente de cómo trabajar con la comunidad para lograr esas cosas y que no nos agarren las prisas o les agarren las prisas a los que tienen que tomar decisiones. Muchas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias tanto a Karina Romero, si no me equivoco el nombre, y también Ligia González, muy amable. Y yo no tengo la respuesta a todo, sin embargo, sí tengo una gran provocación a todos ustedes. Si yo logro que en los corazones y en la mente de algunos de ustedes se quede la espinita de esta provocación, yo creo que ya logré mi cometido, porque no quiero estar sola en esta lucha. Quiero compañía, necesitamos más ciudadanos participativos en el tema del medio ambiente, y por qué no empezar a vislumbrar esto que decía Ligia González hace ratito. ¿Cuáles van a ser los protocolos si estamos al frente de algo? Miren, les voy a comentar algo rapidísimo. En el tema de, por ejemplo, el primer sismo del 85, yo era muy pequeña, pero a mí me marcó muchísimo este tema de la naturaleza, porque yo no entendía cómo sucedía esto y cómo se destruía una ciudad y cómo yo estaba tan chica, y entonces me dijeron, con un protocolo tú vas a saber cómo salvar vidas. Y eso se me quedó muy claro, muy grabado. Y después, por azares del destino, me toca estar al frente como la coordinadora general del Centro Histórico de la ciudad de Morelia, por eso les puedo traer tanta información, y me toca la pandemia. Entonces, pues es otro regalo de vida, ¿no? Es otro laboratorio, porque justo ahí tuvimos que rediseñar instrumentos para poder trabajar. Porque aparte de esto viene otro fenómeno que es la expresión de nuestras compañeras con el tema de tanta violencia que aconteció contra las mujeres, ¿no? Y entonces se conjunta una amalgama que fue impresionante lo que pudimos aprender de manera forzada. Y encamino estos comentarios a lo que decía Ligia, cómo hacer para que la comunidad participe. Yo creo que justo rompiendo barreras. De eso se trata el patrimonio, compañeros, de romper las barreras que nos limitan de una georreferencia política o de una georreferencia solamente de lo que nosotros conocemos. Es decir, abrir el espacio a ellos, a escucharlos. Miren, la gente de la meseta Purépecha, que es donde sucedió esto, ellos tienen en algunas comunidades, por la misma circunstancia de vidas, tienen sus autogobiernos. Para la gente que hemos trabajado de alguna manera en gobierno, o desde la parte académica, que también me ha tocado, o desde ir a restaurarles una iglesia, es difícil entrar, o difícil ¿qué es lo que hacemos? Abrimos puertas, o es lo que a mí me ha funcionado. Abrimos puertas porque ellos tienen el conocimiento del día a día, ellos saben su lógica, ellos conocen sus caminos. Entonces yo les decía, vengo a que me enseñen. Desde la enseñanza de su hábitat, desde ahí vamos a lograr nosotros empezar a generar lo que yo sí sé hacer, que son instrumentos de protocolos de salvaguarda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si nosotros llegamos solamente a imponer algunos elementos, probablemente estemos diseñados al fracaso. Es decir, es más chamba, sí. Es más difícil, sí. Pero hemos tenido resultados buenos. Por ejemplo, hay calles en la ciudad de Morelia en donde tuvimos que buscar la manera de quitar semáforos porque teníamos accidentes cada 2 días, ¿no? Cada 2 días teníamos una atropellada y decíamos, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues es que alguien desde un plano dijo, así va a ir un semáforo y va así. Y dijimos, no. Saquemos a la gente, veamos cómo funciona y entonces ahí se adecúa, ¿no?
Esa es la lógica a la que yo busco o aspiro. En el tema de la naturaleza es exactamente lo mismo. ¿Qué está sucediendo? Vamos a leerlo, vamos a leer más allá de nuestras pantallas, de nuestros libros, vamos a leer a las personas y hay que tener, pues, lo voy a decir con mucho respeto, la humildad, ¿no? La humildad de acercarnos, de vernos a los ojos y de buscar estas nuevas formas de vida. Y no, a lo mejor no es para nosotros que ya en unos, no sé, 60 años ya no estemos aquí. ¿Qué les vamos a dejar a los pequeños? ¿Cuál va a ser nuestro legado? A mí me admira muchísimo el legado de hace 500 años. Yo cada vez que veo un monumento digo, ¿cuánta gente murió buscando que esta piedra sobre piedra estuviera estable técnicamente? ¿Qué le voy a dejar yo a ellos? ¿Cuál va a ser nuestra aportación? Entonces, esto es parte del trabajo de romper los paradigmas, ¿no? Que por comodidad, porque estamos en un país maravilloso, pues no habíamos tenido que romper. Pero no quiere decir que esto no nos vaya a poner unas pruebas. Pues compartimos plenamente esta perspectiva de la participación de ojalá se tuviéramos las condiciones de hacerlo ahora sí que in situ, ¿no? En donde hace falta con la gente que está con temor. Hemos oído noticias acerca de que cuando se habla de evacuar a los pobladores que están en más riesgo, pues la gente dice, no, yo no me muevo, y se atribuye a la ignorancia o a la negligencia de los pobladores, pero pues cuando vemos de que pues la gente no se quiere ir porque pues tiene sus animalitos ahí, o sea, ¿cómo van a dejar ahí su patrimonio, el patrimonio que han juntado con tantos esfuerzos, ¿no? Como tú lo mencionabas, esta afectación de hectáreas y kilómetros cuadrados de tierra afectada. En el caso del Popo, pues sabemos que no es tan probable una erupción de tipo pliniana o de estas erupciones que los geólogos les llaman plinianas o vesuvianas por el Vesubio, en donde sí hay piroclastos con erupciones de lava y eso. Pero bueno, este tema lo vamos a ver en otras de las sesiones. Ahorita al final les comento cuáles son las que siguen. Pero eso no quiere decir que la caída de ceniza y de rocas que también salen, pues no vayan a afectar las tierras. Entonces, si los pobladores de los alrededores no se quieren ir, es porque están ligados así a su cultura, pero también están ligados a su modo de vida. Digo, ¿de qué van a vivir? De vivir en otro lado. Bueno, todas estas preocupaciones que, como dijo Ligia, tienen a la gente, y tú también, Karina, lo mencionaste, tienen a la gente o ponen a la gente en el centro. Gauri, te lo agradecemos que haya sido el eje de tu presentación. Aquí tenemos una pregunta y una felicitación de Charlie León, que nos está siguiendo por Face, y dice, me encanta el enfoque de esta investigación. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos integrar el patrimonio cultural, como son las fiestas patronales, a esta propuesta? Es una preguntaza. Porque les voy a decir por qué tenemos nosotros desafortunadamente, tenemos un asunto de una experiencia no grata que si ustedes buscan en internet, pues van a ver que nosotros perdimos nuestra Capilla Sixtina en Murillo, también en una zona de pueblos originarios. ¿Y qué sucedió? Pues justo somos muy la fiesta, ¿no? Un cohete. Entonces llega Techumbre, Tejamaní, y la parte física y química acontece. Entonces hay una pérdida patrimonial. Pero lo más importante es que la gente sentía la pérdida de dónde iban a hacer sus oraciones, ¿no? Dónde iban a pedir, dónde iban a hacer sus misas, etcétera. O sea, no era solamente el tejamaní, que para los que trabajamos temas de la pintura, mural, etcétera, pues casi llorábamos, ¿no? Esos días. Yo creo, estimado compañero, que es un equilibrio como todas las relaciones. Si nosotros empezamos a ver el tema patrimonial más allá de un elemento, les decía, de piedra y cal,
vamos a entender que los monumentos o el patrimonio, incluyendo el ser humano en él, se relaciona directamente en algo que está móvil todo el tiempo. A ver, voy a tratar de ser muy clara. Si nosotros respetamos el patrimonio hasta esta línea y hacemos nuestras fiestas que son parte del entorno patrimonial, no vamos a tener ningún problema. Es decir, hay una línea lógica de respeto como de un ser humano a otro, ¿no? Tu espacio vital lo respetas las formas de pensar que tienen que ver con algo bien interesante. Fíjense que tenemos también unas zonas fundacionales con un pensador vasco de Quiroga que hablaba del humanismo, cuando empezó a ver que lastimaban a los indígenas y entonces funda la primera universidad de América Latina en Tiripetío y habla de esto, ¿no? Del respeto. Entonces, sí, las fiestas maravillosas. Yo prefiero un monumento, y mis maestros me van a regañar, pero prefiero un monumento lleno de fiesta, ¿no? Que un monumento maravilloso como un museo, pero vacío. Vamos a tener un ejemplo. Está la piedra ausente. Sandra Rosenthal, que es una gran investigadora, doctora, y que habla de la piedra ausente de Tlaloc que ustedes tienen en Ciudad de México, de cómo se llevan a la diosa del agua y hay un recorrido y hay este cambio, ¿no? En una comunidad y cambia la comunidad. Bueno, igual las festividades, la festividad acontece, le da vida, le da espíritu a nuestros pueblos. Yo creo que eso es esencial, tener una motivación, es como estar pues enamorados, ¿no? De la vida y de que va a ser el día del patrón, etcétera, pero el respeto al tema patrimonial. ¿Por qué? Porque el patrimonio no es de nosotros y no es en este tiempo. El patrimonio, la idea es que perdure para las próximas generaciones, ¿no? Esa es la esencia. Entonces, si tú lo que haces permite que este patrimonio perdure, para mí no hay ningún problema. Creo que es maravilloso tener un espacio vivo, ¿no? Si el espacio de culto está dedicado a eso, hay que respetar esa parte también. Pero los atrios, por ejemplo, generalmente ahorita están convertidos en una vinculación muy hermosa entre la calle, los toritos de petate, la fiesta pagano-religiosa y la iglesia. Y es esta mezcla tan interesante. Yo no soy experta en patrimonio intangible, pero sí les puedo decir lo que sucede en un extremo, en una fiesta, pero lo que puede suceder en muchos años con fiestas respetuosas, es decir, no pasar esta línea para que el patrimonio persista para las siguientes generaciones. Creo que esa sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, Gauri. Karina, otra vez. Sí. Bueno, respecto a eso, yo considero que hay otros aspectos también como muy relevantes para la conservación del patrimonio inmaterial. Sí, es cierto esta parte del respeto hacia los inmuebles, hacia el patrimonio material, pero creo que un elemento trascendente es esta modificación que se va dando muchas veces como un efecto del turismo, donde se va tergiversando, ¿no? la esencia de esa tradición, de esa costumbre. Por ejemplo, ¿no? Yo soy de Oaxaca y pues Oaxaca tiene una enorme riqueza, tanto material como inmaterial, pero en los últimos años se ha dado una modificación, sobre todo en su gastronomía, que muchas veces, bueno, han surgido muchísimos chefs y que los platillos tradicionales han tenido ya un cambio y ya si era un mole negro y un mole verde, pues ya surge un nuevo mole o ya le ponen un decorado ahí de plantas. Vamos, aspectos que no son propiamente, al menos de un patrimonio intangible de los ancestros, ¿no? Porque también podríamos decir, bueno, pues son las transformaciones que se van creando, ¿no? de una generación que se va transformando y que, bueno, ahora a lo mejor pues ya surge un nuevo platillo, ¿no? La gastronomía. Pero también, por ejemplo, en algo muy tradicional que es la guelaguetza, los bailes que presentan, que también han sufrido modificaciones, la misma
vestimenta de los trajes típicos muchas veces ha tenido transformaciones, y todo esto, digo, como parte de, y la teoría sí lo dice, como parte de los efectos pues negativos cuando hay un turismo intensivo en un lugar, ¿no? Entonces, considero que es algo fundamental conservar y cuidar esas tradiciones, esas costumbres, ¿no? Incluso más allá que a lo mejor ver, bueno, sí puedes llevar tu fiesta, pero ten cuidado con los cohetes porque puedes ocasionar, ¿no?, este efecto. Entonces, mi opinión respecto a eso, a mí se me hace como algo muy, muy relevante, ¿no?, este cambio, y muchas veces es como un escenario ahí que se pone para el turismo, y va perdiendo su naturaleza, va perdiendo su esencia, ¿no? Y a lo mejor la gente repite, ¿no? Pues porque a lo mejor tenemos que presentar estos bailables o esta costumbre o esta fiesta patronal, pero bueno, ahora vamos a hacerlo como más espectacular porque eso atrae más turismo, ¿no? Entonces, sí, es algo como muy importante para la conservación del patrimonio inmaterial. Sí. Sería todo, gracias. Sí. Muchas gracias, Karina. Bueno, pues mira, siguen llegando aquí los comentarios. Hay un comentario de Sharon Ocampo que menciona súper interesante la investigación, sobre todo el abordaje del patrimonio en diferentes dimensiones. Pregunta, ¿qué autores recomienda la ponente para la categoría de paisaje histórico urbano? Sí, claro que sí, por ahí lo dejé escrito. Primero, Karina, muchísimas gracias. Me parece maravilloso lo que acabas de decir. Me lo llevo. Eso es lo bonito, ¿no? Del diálogo. Me lo llevo con mucho gusto. Y sí es cierto, fíjate, tienes toda la razón. O sea, viéndolo desde este otro punto de vista, sí, justo es algo de repensar y ponerle mucha atención, Carita, mucha atención a esto. Y para la persona que está solicitando, veo el nombre ahorita, Sharon Ocampo, Arias, sí. Por ahí te dejé algunos nombres. Yo te sugiero lo siguiente, mira, Martín Checa, el doctor Martín Checa trabaja maravillosamente a razón de lo que yo he leído, el tema del paisaje, pero Margarita Chávez Virrueta acaba de hacer una tesis de investigación, y en la bibliografía de Margarita vas a encontrar muchísimos autores, muy buenos autores, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? De buscar investigadores que le echan ganas porque sus autores son muy buenos. Francisco Vidargas Acosta, que trabaja en patrimonio mundial, él también ha escrito algo, no es especialista en este tema, pero te va a dar un enfoque interesante. Y también José Luis Soto, porque va a hablar de algunos temas como de contraste. Yo creo que con esos ahí agarras la rayita y del paisaje te va. Se está entrecortando tu audio. No, creo que finalmente comenté los nombres, los dejé en el chat. Ajá, okay. Listo. Muchísimas gracias por los comentarios. Sí, bueno, en este sentido, la pregunta de Sharon, mira, Sharon, lo de paisaje es un caso interesante porque es un concepto polisémico. Empezó sí, efectivamente, en la geografía francesa, que no fue únicamente o exclusivamente física, sino los franceses siempre tuvieron estos dos pies en lo físico y en lo cultural, pero sí, inicialmente estaba más el paisaje, la noción de paisaje estaba más dirigido a un paisaje físico, pero la fuerza de los conceptos de algunos conceptos hace que por la capacidad explicativa del concepto mismo, se puede, vamos a decirlo así, se puede exportar conceptualmente a muchas otras disciplinas, a otras muchas reflexiones. Entonces podemos hablar
el paisaje literario, ¿no? De un país, o podemos hablar del paisaje emocional de los jóvenes de tal edad. O sea, es un término que tiene esa carga, esa carga semántica tan fuerte que nos habla de poner atención, una atención, no me gusta el término integral, pero completo de algo que estamos investigando y no fragmentarlo en cachitos, ¿no? Pues Gauri, ya no veo más comentarios ni manitas levantadas. Te agradecemos fuertemente tu participación, y pues a todos nuestros asistentes los invitamos a que nos acompañen en las próximas, en las próximas sesiones. Me voy a permitir compartirles la pantalla, aunque hay un error aquí, pero bueno. Miren, de la semana próxima, el martes 6, va a ser un conversatorio sobre las pirámides Xochitecatl, que es una evocación de los volcanes. Las pirámides de Xochitecatl es una zona arqueológica que está enfrente de Cacaxtla, en Tlaxcala. Y Mari Carmen y Hernán nos van a contar nos van a contar la historia de estas pirámides. Luego, el 7 de junio, al día siguiente, el doctor Fernando Aceves Quesada, que es geomorfólogo, nos va a hablar cómo pues todo el país es tierra de volcanes. Toda esta franja transvolcánica que atraviesa el país de oriente a poniente está llena de volcanes. Tenemos una cantidad de volcanes activos, semiactivos, dormidos, ¿no? Pues que es impresionante. Él nos va a dar un panorama general de esta cuestión. Y por último, el 14 de junio, el doctor Carl Sibe, quien es también, él es geólogo, me parece, su especialidad es también la vulcanología, y él nos va a hablar del caso de las erupciones plinianas de hace 2000 años. Esto también con relación al Popo. Tampoco voy a dar adelantos porque, en primer lugar, yo no sé de qué se trata esto, pero para que sea de viva voz, así como lo hemos escuchado hoy de Gauri, esta perspectiva muy peculiar, y nos da mucho gusto que quienes nos acompañan se interesen por esta aproximación que tiene el PUEC de mirar las cosas con frescura, con una intención de conocer, de profundizar, sabiendo que la verdad absoluta no existe. La verdad la construimos, y cada vez que tenemos un avance vemos otras preguntas, y entonces pues ese es el valor de la investigación, y ese es los resultados que queremos poner a su alcance. Nuevamente, muchas gracias, Gauri, muchas gracias a todos a quienes nos acompañan, que tengan muy buen fin, muy buena semana, y nos vemos aquí el próximo martes. El error es que no son a las 6, son a las 5 de la tarde, solamente el día de hoy, porque, bueno, Gauri tenía un compromiso y la tuvimos que sacar a toda velocidad de su oficina para que pudiera llegar a tiempo. Las demás sesiones vamos a corregir este cartel antes de publicarlo. Van a ser a las 5 de la tarde. Pues muy bien. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Que tengan maravillosa tarde todos. Les dejo mi correo, cualquier cosa que necesiten, o si me quieren compartir lo que hacen, maravilloso. Bienvenido. Que tengan bonita tarde. Doctor, muchas gracias.